Ok, ahora lo que vamos a ver es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos permite calcular la medida de uno de los dos lados de un triángulo rectángulo si se conocen las medidas de los otros dos. Es decir, vamos a fijarnos en este dibujo. Esto es un triángulo rectángulo porque tiene el ángulo recto. Si tú tuvieras A y B y conoces esos valores y no tienes C, tú puedes llegar a conocerlo con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se compone por esta fórmula. Nos dice que C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. C cuadrada, C es la hipotenusa y A es un cateto A vamos a llamarlo, y B pues es el otro cateto, como ya se explicó, cateto B. Vamos a llamarlo así. Dice, si se conocen los catetos, para encontrar la medida de la hipotenusa, despejamos C. Todo va a depender de los valores que tengas en tu triángulo rectángulo. Para tú saber cómo identificar los catetos y la hipotenusa, siempre tienes que ver dónde se encuentra el lado recto. El lado recto se encuentra aquí. Por lo tanto, los lados que conforman al ángulo recto van a ser los catetos. Por lo tanto, este es cateto y este es cateto. Y lo único que nos resta es que esta es la hipotenusa. Ahora dice, para encontrar la hipotenusa despejamos C. Tú tienes tu C cuadrada igual a cuadrada más B cuadrada. Y tienes que despejar C porque es el valor de la hipotenusa. Entonces, esa álgebra, como ya hemos visto, tienes tu C igual a cuadrada más B cuadrada y le aplicamos raíz. Estos valores van a ser valores conocidos y C va a ser la que estamos buscando. Ok, entonces, sabiendo todo esto, vayamos al primer ejemplo. Nos dice, tenemos el siguiente triángulo y se busca que encontremos el valor de la hipotenusa del siguiente triángulo. Tenemos este triángulo y sabemos que el ángulo recto está aquí, por lo que quiere decir que donde está el ángulo recto se conforman los catetos. Entonces tienes tu cateto 1 y tu cateto 2. Veámoslo así, tienes cateto 1 y cateto 2. Luego, los catetos siempre serán los lados donde se forme el ángulo recto, eso ya lo sabemos. En este caso, el ángulo recto se forma entre los catetos de valores 5 y 9. Por lo tanto, no sabemos cuánto mide la hipotenusa. Esta no sabemos cuánto mide, pero podemos saberlo con el teorema de Pitágoras. Dar los valores a la fórmula. Sabemos que con la hipotenusa, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Por simplicidad, A será el lado más chico y B el lado más grande. Sin embargo, no tiene que haber un orden. Es decir, tú puedes agarrar este como A y este como B, o puedes agarrar este como B y este como A. Realmente da igual. Pero C siempre será el valor de la hipotenusa. Esto siempre lo tienen que recordar. El paso 3 es sustituir los valores en la fórmula y resolver. Acuérdense que siempre hay que utilizar la jerarquía de operaciones. Ahora bien, vamos a resolver. Teníamos que nuestra fórmula es C cuadrada igual a cuadrada más B cuadrada. Y teníamos que A es 5 y B es 9. Entonces vamos a tener, ya despejando la fórmula, tenemos A cuadrada más B cuadrada y le sacamos raíz a todo eso. Entonces, como podrán notar aquí, tenemos 5 al cuadrado más 9 al cuadrado y raíz de todo eso. Tenemos 25 que es 5 al cuadrado más 81 que es 9 al cuadrado y raíz de todo eso. Esto nos da que nuestra C es igual a la raíz de 106. Y si ocupan su calculadora, saben que la raíz de 106 es 10.3. Por lo tanto, la hipotenusa vale 10.3. Entonces, ustedes si tienen su triángulo rectángulo, van a tener, este es el ángulo recto, por lo tanto acá va un 5, acá va un 9 y su hipotenusa va a ser de 10.3. Incluso si ustedes quisieran llegar a comprobar esto, podrían hacerlo debido a esta fórmula.
Ustedes pueden insertar los datos, pueden poner 10.3 al cuadrado igual a 5 al cuadrado más 9 al cuadrado, y esto debería de ser igual 10.3 al cuadrado. Ahora bien, vamos al siguiente ejemplo. Si se conoce un cateto y la hipotenusa, para hallar el segundo cateto se despeja A o B, por lo tanto la fórmula sería esta. Vamos a pensarlo de esta forma. Tú tienes tu triángulo, tienes A, B, C y tu ángulo recto. Tú sabes que la fórmula es C cuadrada más A cuadrada igual a A cuadrada, perdón, más C cuadrada, más B cuadrada. Entonces, tú tienes que encontrar entre los tres cuál te falta. Sabes que esta siempre va a ser la hipotenusa y esto los catetos. Entonces vas a despejar depende al valor que te falte. Así encontramos esta fórmula. Vamos a ver el ejemplo. Encontramos el ángulo recto. Tenemos este lado que es cateto y este lado que es cateto y esta que es la hipotenusa. En este caso tenemos el valor de la hipotenusa que es 5. Nos falta un lado del cateto. El paso 1 ya lo hicimos, que es identificar catetos e hipotenusa. Entonces esto ya lo hicimos. Los catetos siempre serán los lados donde se forma el ángulo recto. No lo olviden. Ahora, para dar los valores a la fórmula, tenemos que utilizar esta fórmula, pero ya sabemos que C la tenemos. Entonces, podemos ocupar esta fórmula que tenemos acá arriba. Nosotros vamos a tener A es igual a C cuadrada, menos B cuadrada y raíz de esto. Noten que esta fórmula y esta fórmula son lo mismo. Si nosotros nos ponemos a hacer esto, vamos a ocupar esta fórmula que es el ejemplo. Tenemos C, que es 5 al cuadrado, es igual a 4 al cuadrado, que es uno de los valores que sí sabemos, más B cuadrada. ¿Están de acuerdo que esto va a ser esto? Tenemos 25 igual a 16 más B cuadrada. Queremos saber el valor de este. Entonces, lo que tenemos que hacer es que va a pasar restando el 16 de este lado. Después, vamos a tener 9, que va a ser la resta de 25 menos 16. Vamos a tener nuestra B cuadrada. Para tener la B sola, entonces lo que tenemos que hacer es sacar la raíz del 9. Por lo que sabemos, entonces, que nuestra B será igual a 3. Ahora, nosotros tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo como lo teníamos. Tenemos acá A, B y C. Entonces, estábamos buscando el valor de B, que es igual a 3, que nos salió aquí. El teorema de Pitágoras sirve para resolver una multitud de problemas, por ejemplo, de cálculo de distancias en el plano, en los mapas y en la realidad. Ustedes pueden aplicar estos problemas si les dicen, tengo un patio de tantos lados, tengo un patio en forma de rectángulo y quiero saber cuánto mide uno de los lados y tengo estos dos. Entonces es muy fácil identificar el teorema de Pitágoras en problemas aplicables y se utiliza para hallar longitudes en donde intervienen triángulos rectángulos. Esta es la clave. Los triángulos rectángulos serán la clave para poder usar el teorema de Pitágoras. Hola a todos, espero que estén muy bien y estén guardando su sana distancia en sus casitas. Hoy nos toca hablar sobre dos temas en particular que están muy relacionados. Hoy vamos a hablar sobre trigonometría y vamos a hablar también sobre el teorema de Pitágoras. Empecemos con la trigonometría, ¿ok? Entonces, trigonometría. Trigonometría. Y a pesar de que el nombre pueda parecer un poco extraño, el significado es muy normal. Trigonometría significa, etimológicamente hablando, medición de triángulos. Trigo o trigono es como triángulo, metría es de medir. Entonces, es el estudio de medición de triángulos. En cierto sentido, al menos así lo pensaban los griegos, que basaban toda su geometría en triángulos y
En realidad la trigonometría es algo un poco más general, pero básicamente es el estudio de la medición de triángulos, y al menos como lo vamos a ver aquí. Entonces, para eso vamos a utilizar el triángulo más sencillo que conocemos. Entonces, consideremos un triángulo rectángulo del estilo, lo voy a dejar en chiquito, luego lo voy a dejar en grande para efectos didácticos. Nada más para recordar que es un triángulo rectángulo. Es un triángulo que tiene un ángulo cuadradito, es decir, de 90 grados. Entonces, consideramos un triángulo rectángulo de este estilo. Definiremos el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa del siguiente modo. ¿Ok? Entonces hagamos esto. Tomamos nuestro triángulo rectángulo. ¿Va? Nuestro triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo recto. Y digamos que estamos interesados en conocer el cateto opuesto y el cateto adyacente dependiente de teta. Ahorita vemos quiénes son esos. Definamos primero hipotenusa. Entonces, hipotenusa. La hipotenusa va a ser el ángulo opuesto. Entonces vamos hacia acá. El ángulo opuesto al ángulo recto. Entonces, esta de aquí es la hipotenusa. ¿Ok? Ahora, si estamos tomando como punto de referencia este ángulo de acá, le vamos a llamar cateto adyacente al lado del triángulo que esté adyacente o contiguo o más cercano, o en realidad que forme el ángulo junto con la hipotenusa de teta. O sea, este de acá va a ser el cateto adyacente. En tercer lugar tenemos al cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto va a ser el lado del triángulo que es, o ya sea, opuesto a el ángulo que nos estamos tomando, o pueden pensarlo como el ángulo, digo, el lado que es perpendicular al cateto adyacente. O sea, este lado del triángulo es perpendicular al cateto adyacente. Entonces, este de acá es el cateto opuesto. ¿Ok? Hagamos un pequeño ejemplo. Identifiquemos el cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto adyacente de un triángulo particular. Entonces hagamos eso. Entonces, ejemplo, pues tenemos el siguiente triángulo. ¿Por qué no que este triángulo sea 4, 3 y 5? Y tomamos este ángulo como teta. Este claramente es un ángulo recto. Entonces, considerando lo que dijimos antes, este lado está opuesto a nuestro ángulo recto. Entonces, hip de hipotenusa va a ser igual a 5. Ahora, el lado que está opuesto a nuestro ángulo es 3. Entonces,
CO de cateto opuesto va a ser igual a 3. Y solo basta el cateto adyacente, que este lado está evidentemente adyacente al ángulo. Entonces, cateto adyacente va a ser igual a 4. ¿Ok? Va. Ahora, algo que está completamente relacionado a los lados del triángulo son ciertas funciones. Unas funciones que vamos a definir de hecho respecto al cateto adyacente, la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces, vamos a definir las siguientes funciones. Las funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas. Métricas. ¿Ok? Entonces, las funciones trigonométricas, como ya dije, las definimos respecto a un triángulo. Entonces, consideremos un triángulo rectángulo del mismo estilo que antes. Entonces, va a ser un triángulo rectángulo con un ángulo recto. Va a ser respecto a una teta, que es el ángulo. Va a ser la hipotenusa, el cateto adyacente y por consiguiente el cateto opuesto. Entonces, definimos las siguientes funciones de esta manera. Definimos el seno del ángulo, que solemos denotar como sen. Sen de teta va a ser igual a el cateto opuesto, co, sobre la hipotenusa. ¿Ok? El coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ok? Entonces va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de teta va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, cot de cotangente de teta va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Sec de teta, o sea, secante de teta, va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente y CSC de cosecante de teta lo vamos a definir como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, dado que tenemos un triángulo rectángulo y una teta particular, podemos calcular el seno de todas estas, considerando el cateto opuesto, la hipotenusa, el cateto adyacente, la hipotenusa y demás cosas, para calcular estas funciones. Relaciones interesantes que salen inmediatamente de estas definiciones de aquí. Podemos observar, por ejemplo, que cateto opuesto sobre cateto adyacente es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa sobre cateto adyacente sobre hipotenusa por la ley del sándwich. Y por lo tanto, tangente de teta resulta ser igual a seno de teta sobre coseno de teta. Más aún, estas dos están al revés, ¿no? Tangente es el inverso aritmético de cotangente y también cotangente es el inverso aritmético de tangente. Entonces, esto es igual a 1 sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, cotangente resulta ser igual a 1 sobre tangente de teta.
Y eso resulta ser igual a su vez a coseno de teta sobre seno de teta. Análogamente a lo que hice aquí arriba, podemos observar que secante de teta resulta ser igual a 1 sobre coseno de teta y cosecante resulta ser igual a 1 sobre seno de teta. ¿Okay? ¿Qué es lo que gané al hacer esto? Pude expresar tangente, cotangente, secante y cosecante todo en términos de dos funciones, seno de teta y coseno de teta. Tangente resulta ser seno de teta sobre coseno de teta y las demás siguen relaciones similares. Tal vez esto puede ser un poco confuso, pero olvidémoslo por un instante y concentrémonos en cómo recordar estas fórmulas. Si se dan cuenta, seno de teta empieza con co, coseno de teta empieza con k. Y si las ordenas así, tienes co, k, co, k. Entonces, si en su mente recuerdan como, primero va la que tiene con co, o sea, seno, luego coseno con k, tangente co, cotangente k, coca, coca, como de Coca-Cola, y secante es h, ya sea si les gusta hipopótamo o hielo, y cosecante también es hielo. Entonces, la mnemotecnia para recordar esta clase de funciones es coca, coca, hielo, hielo. ¿Ok? Entonces, calculemos un ejemplo. Ejemplo. Consideremos el mismo rectángulo de hace rato. Entonces tenemos este ángulo recto, habíamos quedado que esto era 5, esto 4 y esto de acá 3. Todo respecto a este ángulo teta. Entonces va a ser sencillo calcular el seno de teta de todo esto. Entonces, bueno, en general todas las funciones trigonométricas. Seno de teta va a resultar ser coca, coca, hielo, hielo, entonces estos cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es 3 sobre 5. Coseno de teta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces tenemos que esto es 4 entre 5. ¿Qué otra cosa? Tangente de teta es igual a co, otra vez con coca, coca, hielo, hielo, entre cateto adyacente, coca. Esto es igual a cateto opuesto es 3, cateto adyacente es 4, cotangente es igual a 1 sobre tangente, o si lo prefieren ver como k entre co, eso es 4 tercios. Secante de teta es igual a cateto, no, es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, que es igual a 1 sobre coseno. Y 1 sobre coseno habíamos quedado, esto es 5 cuartos. Y por último, cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Y eso es igual a 1 sobre seno de teta. O sea, eso es igual a 5 tercios. Entonces, si tienen información de un triángulo rectángulo, les dan los lados, es muy fácil calcular el seno de el ángulo que están tomando. ¿Ok? Ahora, en realidad no tenemos información exacta sobre este lado. No sabemos si, por ejemplo, este ángulo es 35 grados o 66 grados o 1023 grados. ¿Cómo podemos calcular esos grados? En general va a ser un poco difícil precisarlo, pero sí conocemos ciertos ángulos notables. Entonces, hablemos un poco de esos ángulos notables. Entonces, ángulos notables. Los ángulos notables son notables porque son muy agradables y conocemos sus valores, los valores de las funciones trigonométricas en esos ángulos. Entonces, ángulos notables
pues 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. ¿Okay? Todos estos ángulos son notables porque conocemos sus valores y son muy amigables con nosotros. ¿Okay? Entonces a continuación voy a escribir una tabla con los valores de seno, coseno y tangente en estos ángulos notables y luego les voy a dar una mnemotecnia de cómo obtenerlos, calcularlos si no tienen idea de quiénes son o no se acuerdan exactamente. Entonces empecemos con una pequeña tablita que nada más nos pone los de 30 grados, 45 grados y de 60 grados. Ahorita en la mnemotecnia vamos a poder apreciar cuáles son los otros. Entonces, tenemos seno, coseno de teta y tangente de teta. Entonces, bueno, ya que sepan el teorema de Pitágoras, en realidad van a poder calcular por qué exactamente son esto. Pero de momento vamos a pensarlo como una definición. El seno de teta va a resultar, el seno de 30 grados, o sea, cuando teta es 30 grados, seno de teta es igual a 1/2. Cuando es 45 es raíz de 2 sobre 2. Y cuando es 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Ahora, coseno en 30 grados resulta ser raíz de 3 sobre 2. Noten esa simetría. En 45 grados va a ser raíz de 2 sobre 2. Y en 60 grados va a resultar ser 1/2. Entonces, fíjense que en realidad son muy similares, como que nada más los rotaron un poco. Tangente ya habíamos quedado que era ¿cómo se dice? Seno entre coseno. Entonces, de hecho, podríamos calcularlos de esa manera. Dividiendo este de aquí entre este de aquí, este de aquí entre este de aquí y este de aquí entre este de aquí. Los resultados de hacer eso es raíz de 3 sobre 3, 1 y raíz de 3. Entonces, estos de aquí son nuestras funciones trigonométricas más notables, evaluadas en sus ángulos más notables. Ahora, hagamos un proceso o una mnemotecnia para conseguir los ángulos notables, enlistando una listilla de números muy, muy amigable. Entonces, hagamos eso. Entonces, ordenemos esa lista de la siguiente manera. Entonces tenemos coseno de teta, coseno de teta. Aquí teta va a ser igual a 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Y vamos a enlistar los números de la manera siguiente. Empezamos con 0, 1, 2, 3 y 4. Con el coseno, en el renglón del seno ponemos 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Ok? Entonces una manera sencilla de calcular quién es el seno de 0, por ejemplo, es agarrar este de aquí. Entonces, agarras este número 0, le sacas raíz cuadrada y lo divides entre 2. Entonces, esto implica que el seno de 0 va a ser igual a 0. Hagamos eso con los otros números de la lista. Seno de 1 va a ser igual a agarrar el número que está aquí, sacarle la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 1 es 1 y dividirlo entre 2. Seno de 30 grados. Seno de 45 grados va a ser igual a agarrar el número de la lista, o sea, 2, sacarle raíz cuadrada y dividirlo entre 2. Y podemos hacer eso con todos los números. Entonces, si recuerdan esta tablita, la manera para calcular quiénes son los senos de estos ángulos solo es agarrar este número, un número de la lista,
por ejemplo, coseno, 30 grados y 3. Entonces, si nos interesa saber quién es coseno de 30 grados, agarramos ese número de la lista, 3, sacamos raíz cuadrada y lo dividimos entre 2. Ese resulta ser coseno de 30 grados. Hola, bienvenidos a la clase 11. Vamos a resolver los ejercicios. Yo soy Fernando. Yo voy a resolver los ejercicios pares y mi compañera Daniela va a ayudarlos a resolver los ejercicios impares. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos dice que Diego quiere dividir un terreno rectangular de 7 metros de ancho. Entonces, vemos nuestro rectángulo y nos dice que el ancho son 7 metros. Y que el largo son 24 metros. Una parte será para su casa y la otra será para el jardín. En la diagonal D va a colocar una malla metálica que divide el terreno. Entonces, esta parte va a ser para la casa, esta parte va a ser para el jardín. Y la malla, que es esta línea que está aquí en medio, que es la diagonal que cruza de extremo a extremo, es D. ¿Cuántos metros de malla deberá comprar Diego? Entonces, para resolver esto, ya tenemos nuestros lados. Necesitamos encontrar la D. Ahora, vemos que esto es un triángulo rectángulo. ¿Por qué sabemos que es un triángulo rectángulo? Porque este ángulo es recto. Ya que tenemos claro que es un triángulo rectángulo, lo que nos debe brincar es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso se llama D, es igual a la suma de los lados al cuadrado. Entonces, este lado mide 7, entonces voy a poner 7 al cuadrado, y este lado mide 24, más 24 al cuadrado. Entonces, sabemos que D cuadrada es igual a 7 al cuadrado más 24 al cuadrado. Para poder resolver esto, pues necesitamos resolver los cuadrados. 7 al cuadrado es 49 y 24 al cuadrado es 576. Tenemos que D cuadrada es igual a esto. Ahora tenemos que sumarlo. Entonces, D cuadrada es igual a 625. Ahora bien, nosotros queremos encontrar el valor de D, no el valor de D cuadrada. Entonces, necesitamos utilizar la operación contraria a los exponentes, que es la raíz cuadrada. Entonces, tenemos que D es igual a la raíz de 625. Y la raíz de 625 es 25 metros. No se nos olvide ponerle el apellido. Como todo estaba en metros, aquí no hemos cambiado absolutamente nada y tenemos metros. Y hemos terminado el ejercicio 2. Vamos a pasar al ejercicio número 4. Dice, determinar las razones trigonométricas seno, coseno y tangente del ángulo B. Entonces, para poder empezar esto, necesitamos situarnos en dónde está el ángulo B. Entonces, observamos que el ángulo B es este que está acá. Podemos entonces decir, voy a poner aquí un punto para no olvidarme de cuál es el ángulo B. Entonces, necesitamos recordar cuáles son las razones trigonométricas. En primer lugar, el seno. Y para esto yo uso una técnica que se me hace más fácil. Digo so, ca, toa. Entonces, usando esta como truquito que yo empleo, so, ca, toa, tengo que el seno es igual a la O es lo opuesto. Entonces, el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa.
K, el coseno, es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa y TOA es la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, si ven, este mecanismo nos dice la O es de opuesto, la H es hipotenusa, la A es de adyacente, la H es hipotenusa, la O es de opuesto y la A es de adyacente. Entonces, en este caso, lo único que nos falta es ver nuestro triángulo, situarnos en el ángulo B y ver cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. El más fácil de encontrar es el cateto opuesto, porque nos situamos en el ángulo y tiene que ser el lado que está perfectamente opuesto al que nosotros estamos buscando. Entonces podemos hacer una línea desde el punto hasta chocar con el siguiente lado y encontrar el opuesto. Entonces, en este lado, en este caso, nuestro cateto opuesto, le voy a poner CO para abreviar, vale 5. Ahora, para encontrar el adyacente, nos paramos en el punto y sobre la misma recta que nos encontramos, ese es nuestro cateto adyacente. Y en este caso, nuestro cateto adyacente mide 8. Finalmente, la hipotenusa nunca cambia. La hipotenusa es, encontramos el ángulo recto y al encontrar el ángulo recto, ese mismo, el lado que está opuesto al ángulo recto, es la hipotenusa. Entonces voy a ponerle H, vale 10. Ahora, ya tenemos todas nuestras fórmulas, lo único que nos queda es sustituirlas. Entonces, tenemos que el seno del ángulo B es igual a el cateto opuesto, que vale 5, entre la hipotenusa, que vale 10. Luego, el coseno es el cateto adyacente, y nosotros sabemos que nuestro cateto adyacente vale 8, entre la hipotenusa, que sabemos que vale 10. Y finalmente, la tangente de B es igual a el cateto opuesto, que sabemos que vale 5, entre el cateto adyacente. Ahora, ya hemos terminado de usar las fórmulas. Lo único que nos queda es simplificar. Entonces, sabemos que 5 décimos es igual a 1 medio. Y aquí podemos ver, en el caso del coseno, que 8 tiene mitad y 10 tiene mitad. La mitad de 8 es 4, la mitad de 10 es 5. Y con eso hemos terminado el ejercicio 4. Ahora vamos a pasar al ejercicio 6. Ok, el ejercicio 6 nos dice, voy a hacer un poco de zoom, ¿cuál es la distancia de Los Ángeles a Phoenix? Entonces, nosotros queremos saber, aquí vemos que este es Los Ángeles y este es Phoenix. Entonces, nosotros queremos saber cuál es la distancia entre Los Ángeles y Phoenix. Si sabemos que la distancia, aquí nada más para que no se nos olvide, esta es la roja, la distancia de Los Ángeles a Las Vegas, entonces, de Los Ángeles a Las Vegas, esta distancia vale 400, perdón, ahí como que se hizo un garabato, vale 435 kilómetros. Y la distancia de Las Vegas a Phoenix, entonces voy a ponerle otro color, de Las Vegas a Phoenix, vale 400, voy a poner un poco más delgado, 478 kilómetros. Entonces, nosotros queremos saber cuánto mide la distancia roja. Si se fijan, aquí podemos ver que el ángulo que nos dibujan, por notación, cuando describimos un ángulo recto, siempre le ponemos como un cuadrado que lo acompaña, para denotar que es un ángulo recto. Entonces, ya encontramos cuál es el ángulo recto. Y nosotros necesitamos saber cuál es este lado que está rojo. Sabemos que el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa.
Entonces, en este caso, esta es la hipotenusa. De ahí que, para determinar cuánto mide la hipotenusa, usamos el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, le voy a poner C, es igual a la suma de los lados al cuadrado. A cuadrada más B cuadrada. Entonces, tenemos que C cuadrada es igual a, voy a decir que este lado es A y que este lado es B. 435 al cuadrado más 478 al cuadrado. Ahora, aquí estamos obteniendo el valor de C cuadrada. Para obtener el valor de C, tenemos que hacer la operación contraria. Entonces, C es igual a la raíz cuadrada. Y no se nos olvide que estamos sacando la raíz de todo lo que está del lado derecho, porque todo lo que está del lado derecho va a ser afectado por el cuadrado que nosotros queremos deshacernos. Entonces tenemos 435 al cuadrado más 478 al cuadrado. Y pues aquí prácticamente ya terminamos, porque lo único que nos falta es resolver estos valores. Nos falta obtener 435 al cuadrado más 478 al cuadrado, pero pues ya es muy fácil porque lo único que tenemos que hacer es meterlo a la calculadora. Y si lo metemos a la calculadora nos va a dar que esto es 646.3. Y no se nos olvide que estamos utilizando kilómetros, entonces hay que ponerle el apellido. Y con eso terminamos el ejercicio número 6. Vamos a pasar ahora al ejercicio número 8. Entonces, el ejercicio número 8 nos pide que calculemos la altura del árbol. Entonces, la altura del árbol es este lado que dice Y. Entonces, en primer lugar, nosotros únicamente tenemos este lado. Necesitamos determinar este lado para después pasar a determinar la altura. ¿Cómo podemos encontrar este lado acá si nosotros solamente conocemos este? Y bueno, este podemos decir que es Y. ¿Qué relación nos da nosotros en este caso del ángulo que mide 30 grados? Conocemos el cateto adyacente y conocemos el cateto opuesto. Entonces, ¿qué fórmula tenemos? ¿Qué fórmula trigonométrica tenemos que relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente? Pues parece que es la de la tangente, ¿no? Si recordamos, TOA es la tangente de un ángulo es igual a O, el cateto opuesto, entre el cateto adyacente. Entonces, tenemos que la tangente de 30 grados va a ser igual a el cateto opuesto. El cateto opuesto, en este caso, este es nuestro ángulo. Hago una línea y me doy cuenta que el cateto opuesto es Y. Y el cateto adyacente es el que está pegado al punto. Entonces, la tangente de 30 grados es igual a Y entre 10. Ahora, nosotros, este numerito, que es la tangente de 30 grados, lo podemos conocer. Y la forma de conocerlo más fácil es metiéndolo a la calculadora. Podemos meter la tangente de 30 grados y esto nos va a quedar que la tangente de 30 grados es la raíz de 3 entre 3. De ahí que tenemos que la raíz de 3 entre 3 es igual a Y entre 10. Ahora, nosotros, que no se nos olvide que lo que queremos conocer es la Y. Esta es nuestra incógnita. Entonces, para encontrar esa Y, tenemos que despejarla. ¿Qué nos está estorbando? Nos está estorbando este 10 que está acá. Y está dividiendo. Entonces, tenemos que hacer la operación contraria para mandarlo al otro lado. Y lo hacemos multiplicando. Entonces, tenemos que 10 por la raíz de 3 entre 3 es igual a Y. Y con eso hemos terminado, porque nos pedía que encontráramos la altura.
Aquí pues también podemos meter este número a la calculadora y ver cuánto nos da con precisión, pero podemos dejarlo igual así el número y tenemos aún así la solución. Por último, vamos a hacer el ejercicio 10, que es de los más complicados. El ejercicio 10 nos pide que encontremos el valor de A y el valor de B. Si observamos, tenemos C, tenemos el ángulo beta y tenemos el ángulo alfa. Podemos ver que aquí tenemos dos triángulos. Entonces, primero vamos a encontrar el lado A. Para encontrar el lado A, podemos encontrar que ¿cuál sería el cateto opuesto de A? Notemos que si nosotros tenemos el valor alfa, si yo pinto una línea de aquí para acá, fíjense cómo tenemos un rectángulo. Y lo que nos dicen los rectángulos es que este lado y este lado son iguales. Entonces, este lado mide 100. Ahora, tenemos que alfa es igual a 73.3. Tenemos que, como este es un rectángulo, este es un ángulo recto, entonces lo que buscamos es la hipotenusa. Tenemos que alfa es 73.3, queremos buscar la hipotenusa, y tenemos que este lado, al cual le voy a llamar A, vale 100. Ahora, este lado que está acá, ¿qué es con respecto del ángulo alfa? ¿Es el cateto adyacente o es el cateto opuesto? Para determinar eso, nos damos cuenta que no puede ser el adyacente porque no hay ningún punto, ningún vértice que esté relacionando al ángulo alfa con este lado. Con el lado que le vamos a decir, perdón, aquí puse A, le voy a poner B. No, ya también B está tomada, le voy a poner X. Entonces, no hay ningún vértice que relacione al ángulo alfa con el lado X, perdón. Entonces, necesitamos encontrar la hipotenusa y conocemos el cateto opuesto. Entonces, ¿qué identidad trigonométrica nos puede servir? Tenemos SO, K, TOA. Entonces, SO es opuesto entre hipotenusa. El seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Luego entonces, el seno de 73.3 es igual a el cateto opuesto, que vale 100, entre la hipotenusa. Y nuestra hipotenusa es A. ¿Sí? A. Y hacemos lo mismo que hicimos en algunos ejercicios anteriores, que es encontrar el seno de 73.3 en la calculadora. Si lo hacemos, nos va a quedar que el seno de 73.3 es igual a 100 entre A. Vamos a despejar el valor que nos interesa, que es la A. Entonces, ¿qué nos está estorbando? La A está dividiendo. Entonces la puedo pasar para acá multiplicando. A por el seno de 73.3 es igual a 100. Acá, ahora, ¿qué nos está estorbando para despejar a la A? Nos está estorbando el seno de 73.3. Entonces, A es igual a 100 entre el seno de 73.3. Y si metemos esto a la calculadora, nos va a dar que A vale 104.4.
Ahora, ya encontramos el valor de A. Nos falta el valor de B. Y nosotros para B conocemos beta y conocemos C. Ahora, C que es con respecto a beta. Tenemos que es el ángulo, perdón, el lado adyacente o el cateto adyacente, porque hay un vértice que une al lado C con el vértice que genera el ángulo beta. Entonces, nosotros tenemos que beta vale 19.29, queremos encontrar D y C vale 100. Ahora, también sabemos que B, en este caso, tenemos que este es un ángulo recto. Y sabemos que el lado que está opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Entonces, B en este caso es la hipotenusa. Entonces, ¿qué fórmula nos relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Vemos que es el coseno. Entonces, el coseno de beta es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el coseno de 19.29 es igual a el cateto adyacente que mide 100 entre la hipotenusa. Nos falta aquí despejar el lado que nos interesa, que es la B. Para hacerlo, usamos la misma técnica que empleamos para el lado A. De ahí que pasamos la B multiplicando, B por el coseno de 19.29 es igual a 100. Y por último dividimos entre el coseno de 19.9. Lo único que nos falta es meter este resultado a la calculadora, lo que nos daría que B vale 105.94. Y aquí ya se me había olvidado, pero no se nos puede olvidar el apellido. Y con eso terminamos todos los ejercicios pares. En el problema 1 nos piden encontrar el valor de A del siguiente triángulo. Y si se fijan, ya nos están dando el valor de 2 de los lados de ese triángulo. Uno de los lados vale 10 centímetros y el otro vale 6 centímetros. Entonces, para resolver este ejercicio lo que vamos a tener que utilizar va a ser el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. O C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, donde C siempre va a ser la hipotenusa. Entonces, lo único que tenemos que hacer en este ejercicio es sustituir los valores. Como ya tenemos la hipotenusa, que como sabemos es el lado más grande del triángulo, vamos a sustituir ahí ese valor. 10 al cuadrado es igual a al cuadrado y el otro lado va a ser B, entonces 6 al cuadrado. Y lo único que vamos a tener que hacer va a ser despejar a A. Desarrollando un poquito más la ecuación, tenemos que 100 es igual a al cuadrado más 36. Voy a pasar ese 36 del otro lado restando y voy a tener 100 menos 36 igual a al cuadrado. Resolviendo esa operación, puedo concluir que 64 es igual a al cuadrado y voy a tener que sacar la raíz. Por lo tanto, A es igual a la raíz de 64. Que si se acuerdan, la raíz de 64 es igual a 8. Por lo tanto, A es igual a 8. Problema 3. ¿Cuál es el valor de los lados AB y BC en el siguiente triángulo? Si se fijan, ya nos dan los valores de los lados. Uno es igual a 13 centímetros, el otro igual a X y el otro igual a X más 7. Entonces, para este problema tenemos que usar el teorema de Pitágoras. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los lados y la hipotenusa. La hipotenusa va a ser igual a C siempre en el teorema de Pitágoras y en este caso es igual a 13 centímetros. Y yo voy a nombrar un lado A y un lado B, no importa si lo nombran al revés. Entonces lo único que tengo que hacer va a ser sustituir esos valores en la fórmula. 13 al cuadrado entonces va a ser igual a X más 7 al cuadrado más X al cuadrado.
Y para resolver voy a tener que despejar a x. 13 al cuadrado es igual, y voy a resolver y desarrollar toda esa operación. X cuadrada más 14x más 49 es igual a x cuadrada. Sigo desarrollando. 3 al cuadrado es igual a x cuadrada más 14x más 49. Voy a quitar el paréntesis, entonces solo me queda más x al cuadrado. Y si se fijan, tengo 2x al cuadrado, entonces puedo sumarlas. Por lo tanto, voy a tener 3 al cuadrado es igual a 2x al cuadrado más 14x más 49. Posteriormente voy a pasar esos términos independientes, el 13 al cuadrado, del otro lado, restando, para juntar términos similares. Entonces voy a tener que 0 es igual a 2x al cuadrado más 14x más 49 menos 169, que eso es igual a menos 120. Voy a pasar a dividir toda la operación entre 2. Recuerden que necesito hacerlo de ambos lados, entonces voy a tener que 0 es igual a x al cuadrado más 7x menos 60. Y como ya vimos, lo único que tengo que hacer ahora es resolver ese trinomio cuadrado perfecto. Entonces tengo que encontrar un número que multiplicado me dé menos 60 y sumado me dé 7. Y bueno, ahí se me fue el menos, pero los números multiplicando te tienen que dar menos 60 y sumando te tienen que dar 7. Habiendo probado números, llego a que x más 12 por x menos 5 son esos números que estoy buscando. Y lo único que tengo que hacer va a ser igualar ambas partes a 0. Entonces, x más 12 igual a 0. Voy a pasar el 12 restando del otro lado y tengo que x es igual a menos 12. Y x menos 5 igual a 0. Pasando el 5 del otro lado, tengo que x es igual a 5. Voy a utilizar de las dos soluciones la que es positiva porque no puede haber distancias negativas. Entonces, nada más para comprobar, lo que voy a hacer va a ser sustituirlo en a y b. Entonces, como voy a utilizar la solución positiva, tengo que x es igual a 5. Y como x es igual a 5, entonces x más 7, o sea 5 más 7, va a ser igual a 12. Por lo tanto, el resultado es x igual a 5. 5. Determina el valor de la diagonal C del siguiente triángulo. Si se fijan, en este problema vamos a trabajar tanto con distancias como con ángulos. Por ese motivo no podemos usar el teorema de Pitágoras y vamos a tener que utilizar algo que se llama razones trigonométricas. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es identificar los catetos y la hipotenusa. Si se acuerdan, existen dos catetos, el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto se llama así, opuesto, porque es opuesto al ángulo, y el adyacente es el que está al lado del ángulo. Entonces, si se acuerdan, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo, que en este caso es C. Por lo que voy a poner ahí hipotenusa. El cateto opuesto va a ser 14 centímetros porque está opuesto al ángulo que tengo, que me dan, y que es igual a 30 grados. Y el lado restante va a ser el cateto adyacente. Lo segundo por hacer va a ser seleccionar la razón trigonométrica que más me convenga. En este caso, como quiero encontrar el valor de C, de la hipotenusa, me conviene seleccionar una razón trigonométrica que contenga el ángulo que ya tengo, al cateto opuesto que ya tengo y que tenga la hipotenusa. Existe una que es seno de teta del ángulo es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Esa va a ser la que voy a seleccionar porque contiene los tres elementos que quiero. Seno de teta lo voy a sustituir por seno de 30 grados porque ya sé cuánto vale el ángulo. Y también ya sé cuánto vale el cateto opuesto, entonces voy a sustituir 14
y lo voy a dividir entre C, que es la hipotenusa. Lo único que tengo que hacer ahora es encontrar el valor de seno de 30 grados. Si ustedes lo meten a una calculadora, seno de 30 es igual a 1/2, que es igual a 0.5. Después voy a despejar C, por lo que voy a tener C igual a 14 entre 0.5. Y bueno, eso va a ser igual a 28. Por lo tanto, puedo concluir que la hipotenusa es igual a 28 centímetros. Encuentra X en la siguiente figura. Y tenemos un triángulo en donde, si se fijan, vamos a volver a trabajar tanto con ángulos como con longitudes, es decir, cuánto miden los catetos o la hipotenusa. Entonces, para esto vamos a volver a utilizar razones trigonométricas. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar los catetos y la hipotenusa. Entonces, ya sabemos que la hipotenusa va a ser siempre el lado más largo del triángulo. Por lo que voy a escribir en el lado más largo del triángulo hipotenusa. Después tengo que encontrar el cateto opuesto. Como bien lo dice su nombre, es opuesto al ángulo. Si ya me dan el ángulo, el opuesto va a ser el cateto opuesto y el restante va a ser el cateto adyacente. Lo segundo que voy a hacer va a ser encontrar la razón trigonométrica que más me convenga. ¿A qué me refiero con esto? Tengo que encontrar una razón trigonométrica en la que intervengan datos que a mí me conviene usar porque ya me los da el problema. En este problema ya me dan el ángulo y me dan el cateto opuesto y quiero encontrar el valor de X, pero también me dan la hipotenusa. Entonces me conviene usar la razón trigonométrica que es igual a seno de teta igual a cateto opuesto entre la hipotenusa, porque son los valores que ya me da el problema. Como sé que el ángulo es igual a 30 grados, voy a sustituir eso. Y tengo que seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, y ahí voy a sustituir el valor que ya me da el problema, que es igual a X más 1, entre la hipotenusa, que igual ya me la está dando el problema, que es igual a 3X menos 3. Si ustedes calculan el seno de 30 grados, se dan cuenta que eso es igual a 1/2. Y bueno, voy a copiar el otro lado igual. Lo tercero que voy a hacer va a ser despejar a X, que es justo lo que me pide el problema, encontrar el valor de X. Entonces voy a pasar el 3X menos 3 que estaba dividiendo del otro lado multiplicando. Voy a tener que 1/2 por 3X menos 3, por todo eso, va a ser igual a X más 1. Y voy a desarrollar después esa multiplicación. Como es multiplicación, es directo, y entonces tengo que 3/2 de X menos 3/2 es igual a X más 1. Voy a pasar todo lo que tenga X de un lado y todo lo que no tenga X del otro lado. Tengo que 3/2 de X menos X es igual a 1 más 3/2. Acuérdense de los signos. Si está restando pasa sumando y viceversa. Después voy a sumar, porque si se fijan todos estos términos tienen algo en común. En el primero tienen en común la X. Entonces 3/2 menos 1, que también se puede escribir como 2 entre 2, es igual a 1/2 de X. Y 2/2 más 3/2 es igual a 5/2. Voy a pasar el 2 que estaba dividiendo del otro lado multiplicando y se va a cancelar con ese 2 que estaba dividiendo al 5. Y por lo tanto voy a tener que X es igual a 5. Por lo tanto la respuesta correcta es D. Problema 9. Calcular la altura del pino. Y si se fijan, nos dan una figura con un pino. Aquí nada más, si se fijan, vamos a trabajar con longitudes. Por lo tanto, voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Es importante recordar que la hipotenusa en el teorema de Pitágoras siempre va a ser igual a la C. Entonces, lo primero que voy a hacer para resolver este problema va a ser identificar o nombrar los catetos y la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo, que siempre va a ser igual a C, que en este caso es 4 metros. Y voy a nombrar a un lado A y al otro B. No importa si lo hacen al revés. Posteriormente voy a sustituir esos valores que ya nombré en la fórmula de Pitágoras. Como sé la hipotenusa, entonces yo sé que 4 al cuadrado tiene que ser igual a
2.5 al cuadrado, porque así quise llamarle a, más b al cuadrado. Posteriormente voy a desarrollar y voy a despejar a b, porque justo es lo que quiero encontrar. 4 al cuadrado es igual a 16, que va a ser igual a 2.5 al cuadrado. 2.5 por 2.5 es igual a 6.25, más b al cuadrado. Voy a pasar entonces restando el 6.25 del otro lado, y voy a tener que b cuadrado es igual a 16 menos 6.25. B cuadrada va a ser igual a 9.75 y por lo tanto b es igual a la raíz de 9.75. Entonces, si se fijan en las opciones no tienen raíz de 9.75, sin embargo si hacen esa operación, raíz de 39 entre 2, si ustedes eso lo meten a una calculadora, van a tener que eso es igual a la raíz de 9.75, que es justo lo que nos había salido. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A.